¿Qué pasó? Bueno, lo que dijo José Piñera fue estrictamente comprobación de un hecho histórico. Dos gobernantes que fueron democráticamente elegidos y que posteriormente contravinieron a la constitución de sus países. Y por lo tanto en eso se asimilan. Y fue el caso de Adolfo Hitler y el caso de Salvador Allende. Como la Cámara de Diputados lo corroboró al pronunciarse por 81 votos contra 47 en 1973, diciendo que Allende se había salido de la Constitución, lo mismo que había sucedido con Hitler. Ahora, lo que yo veo es que el ministro del Interior hizo sus declaraciones sin haber leído lo que había expresado José Piñera, y por lo tanto avanzó juicios un poco apresurados, porque él supuso que José Piñera había dicho Salvador Allende y Adolfo Hitler fueron la misma cosa, y evidentemente no dijo eso y no fueron la misma cosa. Obviamente Salvador Allende no provocó un holocausto, eso es evidente que diferencia a uno del otro. Pero lo que dijo José Piñera fue muy preciso. Dijo, un gobernante democráticamente elegido, posteriormente se salta la Constitución y deviene en una tiranía, en un gobierno que es distinto de la democracia. ¿Pecó de ingenuo usted cree, Ginzmeter, el ministro del Interior? Porque fue consultado en una entrevista periodística, dentro de un contexto, así como estamos conversando nosotros. Pecó de apresuramiento, porque uno no debe hablar sobre declaraciones de otra persona si no las ha leído. Entonces, él evidentemente habló sobre lo que le dijeron que había dicho, y por eso creo que se equivocó. Pero lo que dijo Miguel Otero en sus declaraciones a Clarín de Buenos Aires coincide en materia de hechos históricos con lo que afirma José Piñera, que en esto es muy documentado porque ha escrito un libro que se llama La Casa Dividida, donde él acredita todos los atropellos a la Constitución y a las leyes que cometió la Unidad Popular. Entonces es una persona que tiene un fundamento documentado para decir todo eso. En Chile se ha registrado lo que yo llamaba un lavado de cerebro sobre lo que sucedió históricamente. Lo que ha hecho José Piñera es poner el dedo en la llaga y decir, esto es lo que sucedió históricamente. Ya ha recordado la violencia que ejerció el Partido Socialista, al cual pertenecía Salvador Allende, y que fue lo que motivó el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, y él dice, eso fue lo que motivó la intervención de las Fuerzas Armadas. Porque la Constitución de 1925, dice él, hacía casi imposible destituir al presidente, y por eso hubo este acuerdo de la Cámara que llamó a los militares. El Congreso Nacional le hizo un llamado, si uno lee el documento del 22 y 23 de agosto de 1973, al final convoca a las Fuerzas Armadas a poner término a las situaciones de hecho antes referidas, que eran todas las transgresiones que se enumeran ahí, que había cometido el gobierno de Salvador Allende y que lo ponían fuera de la Constitución. Entonces, podríamos decir que preparó el camino de la intervención de las Fuerzas Armadas una mayoría democrática dentro de la Cámara de Diputados, en que estaba la democracia cristiana, que después se ha cambiado de bando y ha pretendido desconocer el papel que ella misma jugó en este pronunciamiento. Pero en los primeros meses, después del 11 de septiembre del 73, don Patricio Aylwin, don Eduardo Frei Montalva y distinguidos personeros demócratas cristianos apoyaban manifiestamente la intervención de las Fuerzas Armadas para asumir el poder, y los defendían, incluso en la prensa italiana, en la prensa española, con declaraciones explícitas, y tanto que hay una grabación en internet, en YouTube, de don Patricio Aylwin diciendo precisamente estas cosas, que la han puesto en paralelo con una que hizo 20 años después diciendo que él no había dicho nunca estas cosas.